Bueno, buenas noches. Es un gusto volver a estar con ustedes acá en una mentoría más de bienestar psicológico. El día de hoy nos acompaña nuevamente la psicóloga Giovanna Gabelli, que pues aparte de una gran colega, es una gran amiga también. La voy a presentar muy rápidamente. Ella es psicóloga clínica, tiene una maestría en psicodiagnóstico por la Universidad Católica de Chile, es coach ontológico, tiene varias formaciones en terapia de pareja y forma de un grupo de estudio de psicología positiva Ecuador por más de 3 años con Stephanie Landívar y 2 colegas más. Así que, bueno, Giovanna, quería como un poco conversar contigo de un tema pues que es muy, muy importante el día de hoy y toda la época que estamos atravesando, que es cómo podemos saber cómo acudir o en qué momento acudir a un profesional de salud mental o cuando necesitamos un psicólogo, ¿sí? Que hay muchos estigmas, a lo mejor muchas creencias, a lo mejor un poco de prejuicios, ¿no? Entonces, la intención es dar, por un lado, recomendaciones, informar a las Ujú, personas de, pues, cuáles pueden ser estas creencias que hay y también, pues, describir de cierta forma, pues, cuáles son estos síntomas que podemos presentar, ¿ya? Así que, ujú. bueno, quizá podemos empezar como con ciertas recomendaciones, ¿no? Que ya se han escuchado muchas veces, es muy frecuente lo que ya estamos experimentando y todos estamos en esto, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones que se escucha muy repetidamente es que tengamos una estructura, ¿sí? A Ujú, pesar de que se haya modificado, ¿no? Toda la situación de que estamos trabajando en casa, de que los niños también están en casa mucho tiempo, tenemos que tener una estructura, un horario, ¿sí? ujú, ujú. Entonces, hay Qué algunas bueno. otras más, por ejemplo, hacer ejercicio, ¿no? Hacer algunas actividades que mantengan pues también nuestra salud mental, ¿no? No sé si tú tienes algunas otras que has podido revisar, algunas otras que también podrías compartir, Giovanna, Sí. en este momento. Ujú, Hola Luis, primero muchas gracias por la invitación. Me encanta hablar contigo, así sea vía Zoom. ujú, Extraño mucho mi grupo de estudio y felicito ujú, también mucho la iniciativa que ustedes están llevando en Incentive de ya, traspasar un poco de ánimo en estos momentos. ujú, Sobre el estigma, la primera parte que tú dijiste, ajá, efectivamente está todavía alrededor de toda la población, de muchos, esto de no acudir a buscar ayuda cuando ujú, siento síntomas que me sobrepasan. Ya vamos a hablar de cuáles son los síntomas clínicos a los cuales tenemos que estar atentos y en los cuales deberíamos intentar buscar ayuda profesional, pero exacto, al inicio es como pensar un poquito que si nos duele la muela, vamos al dentista, si nos así duele la es. espalda, vamos al traumatólogo. Ujú, ¿Por qué no sí, hacemos lo mismo cuando nos sentimos vulnerables y cuando algo en nuestra vida no está mal? así es. Perdón, cuando algo en nuestra vida está mal. Está Entonces, mal. Ujú, la primera llamada de atención sería a esto. Generalmente ocurre que hay concepciones erróneas alrededor de esto. Entre ellas está el hecho de que los trapos sucios se lavan en casa, de que ujú, acudir a un médico, un profesional de la salud mental, hablaría de que yo soy débil o soy incompetente o tengo algo dañado en mí. Y así eso es es. algo que yo creo que es momento también de decir que son concepciones erróneas que Ajá, deberíamos luchar contra eso, ¿ok? así es. Ajá, sí, sí. ¿Cuáles síntomas clínicos que deberíamos estar atentos? Todo lo relacionado con insomnio o con Ujú, dormir mucho, trastornos del sueño en general, trastornos de la alimentación en general, poco ajá, apetito, mucho apetito, duermo mucho o duermo poco, sintomatología somática del ujú, tipo dolor de estómago, dolor de cabeza, que en los niños, cuando tenemos un estado de ánimo bajo, no ujú, necesariamente se manifiesta con tristeza o llanto. Puede darse que tengamos niños en casa que estén iniciando una condición clínica de atención ujú, que pase más por dolores físicos, somáticos, que deberíamos estar muy atentos y atender. ajá, Eh, Cuando la sintomatología que vamos a hablar ahora eh, se mantiene de 15 días, si ujú, hemos tenido 2 semanas de cambios de ánimo, de cambios de sueño, de cambios de alimentación, de un estado de ánimo irritable, de una sensación de ansiedad, de angustia,
de desesperanza, de que creo que no voy a salir de esto y tengo estados de ánimo disfóricos alrededor de esto, hay muchos terapeutas en línea y muchos psicólogos que hoy más que nunca están dispuestos a dar atención en este tipo de sintomatología. Exacto. Ahora, un poquito como para aclarar, o sea, hay bueno, muchas personas que están viéndonos y que también, bueno, son profesionales, pueden ser a lo mejor psicólogos o médicos, pero también hay mucha gente que quizás no está muy familiarizada con ciertos términos. Tú mencionabas un término ahorita al final que es disfórico. ¿Qué es lo disfórico? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Cómo sería para que se entienda? Hay varios trastornos. Ya vamos a hablar de los principales, ya catalogados como trastornos dentro de la personalidad. Los unos de tener atención con los niños son los trastornos del neurodesarrollo, que son más los trastornos de tipo autista y que tienen que ver con los trastornos de aprendizaje. Se les llama trastornos del neurodesarrollo. Tenemos trastornos de tipo psicótico como la esquizofrenia o la psicosis, que se oye mucho hablar, que tiene alucinaciones de tipo mentales, auditivas y pérdida de contacto con la realidad. Tenemos otros tipos de trastornos que son los más comunes en la población, que se les llama trastornos de tipo afectivo, donde está la bipolaridad y la depresión, que generalmente ocupa un porcentaje del 2.5% de la población. No es alto, pero es un porcentaje importante al cual tenemos que atender todo lo que tiene que ver con trastornos del ánimo. Tenemos los trastornos de ansiedad, que se han exacerbado muchísimo en estos momentos de confinamiento, que son los trastornos de ansiedad y los trastornos de pánico. ¿Ok? Y tenemos dentro de lo que tú dijiste, trastornos disfóricos. El más común de atender es el trastorno de la bipolaridad, ¿no es cierto? ¿Y a qué nos referimos con la bipolaridad? Cuando tenemos cambios de temperamento importantes, prolongados. ¿Qué quiere decir cambios de temperamento prolongados? Estados de manía, es decir, personas muy alegres, que están muy conectadas con hacer algo, o súper animadas, o súper alegres, y trastornos depresivos de bajísimo nivel de actividad. Lo importante de la bipolaridad, porque siempre nos referimos mal a la bipolaridad, ese man es bipolar, ella es una bipolar, y utilizamos más el término, es que son situaciones con picos y caídas muy notorias, muy notorias, y sostenidas por un largo periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces, la disforia correspondería más al estado de ánimo depresivo. Perfecto, muy bien. ¿Ok? Entonces, bueno, ya viendo algunos síntomas que, bueno, ya los estamos proponiendo, definiendo, ¿no? Que es muy importante para que la gente, pues, esté familiarizado con esto. También es importante ver cómo se está generando, pues, todo este cambio, ¿no? Que justamente promueve de que ya nos vamos obligados a que tenemos que, por ejemplo, como psicólogos, atender desde casa, ¿no? Es como cambia también mucho esta situación. Incluso hasta yo veía el otro día de que, por ejemplo, que estamos todos en este tema de que tenemos mucho acceso al Internet. Digamos, el porcentaje que hay de difusión, digamos, a nivel nacional del Internet es bajo, ¿sí? Entonces, si es que nosotros queremos, por ejemplo, ofrecer servicios a través del Internet, pues es una limitante, ¿no? Pero digamos que puede haber gente que realmente sí quiera, sí lo necesite. Sí, estoy viendo muchos grupos que se están organizando como voluntarios, también algunos otros profesionales. Entonces, pero también puede haber ciertos como que miedos, ¿no? Como que decimos los estigmas, de estos prejuicios que están, ¿no? Entonces, desde tu análisis, ¿cuáles pueden ser nomás estos estigmas que están, ¿no? Como también por el hecho de pedir ayudas y cómo se da todo este tema. Y en tu línea, Felipe, que me parece interesante, es que
hay muchas familias que manejan un estilo muy privado y que relacionan que todo lo que tiene que ver con emociones y sentimientos se tiene que trabajar uno solo, y mientras menos lo contemos mejor, porque la creencia de que mostrarnos vulnerables nos hace ver débiles, o hablar de lo que sentimos nos hace ver incompetentes, es muy fuerte. Leía también que, de hecho, en Latinoamérica, menos en Estados Unidos y en Europa, porque inclusive los seguros de salud te cubren molestias de índole emocional. Pero aquí todavía tememos perder el trabajo, tememos mucho si alguien se da cuenta que tomamos medicamento para la depresión, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que nos sentimos muy competentes y que creemos poder lidiar con esto, recurrimos a remedios que nos hacen daño después. Hay mayor consumo de alcohol, mayor consumo de drogas. Hay personas que se refugian en el juego, por ejemplo, en cualquier tipo de adicción. Claro. La pornografía, el aislamiento, la posibilidad de encerrarte en ti mismo para solucionar el problema y salir después. Sí. Y generalmente cuando sales después ya es muy tarde. Exacto. ¿Cuáles son los síntomas que la familia, que ya que estamos aquí en confinamiento, en aislamiento, yo diría que más que ocupar esas palabras, digamos que estamos en compañía más cercana, juntos tenemos que considerar de un familiar cercano? Si lo vemos excesivamente preocupado, si lo vemos que tiene dificultad para superar algún problema, si sus pensamientos se muestran como acelerados o muy lentos. Gente que reacciona tardíamente, que está como, ¿qué? ¿Qué me dijiste? Exacto. O que está en continua euforia, ¿no es cierto? Súper acelerado. Sí. También irritabilidad o susceptibilidad extrema. En estos momentos podemos darnos cuenta si la persona se molesta por todo, que es normal. También quiero decir que estamos en una situación de duelo mundial. Así es, lo que estamos viviendo, el número de muertes, lo que tú decías del acceso de información, no nos puede mantener a todos en un estado de felicidad o de bienestar perpetuo. O sea, tenemos un duelo mundial y una situación tan incierta que es imposible navegar por este tipo de situación como si no pasara nada. Pero si la irritabilidad o la susceptibilidad se mantiene como conducta, como hablábamos hace poco, más de 2 semanas, es momento de buscar ayuda. Falta de ilusión, indiferencia hacia el futuro, pensar que todos actúan y conspiran contra mí, una tendencia de que hay gente que se la tiene conmigo continuamente, si me... Exactamente. Angustia, falta de concentración y memoria, porque lo que hablábamos hace un momento, así como hay gente que se ha vuelto experta cocinera y se ha conectado con el ejercicio y dice que es el mejor momento para producir y para en su trabajo estar súper bien y creativo. También hay muchísima falta de concentración y falta de memoria, porque el estrés me tiene abotagado, digamos así. Entonces no puedo conectarme con lo que debería hacer, ¿ya? Sí. Si estos síntomas que estoy hablando persisten durante más de 15 días, y sobre todo unos que me preocupan mucho, que son todo lo relacionado con ideas suicidas, hablar de matarse, indiferencia hacia lo que viene después, la sensación de desesperanza de que no voy a poder volver a reconectarme con una situación financiera, política, que me permita mantenerme a mí y a los míos. Claro. Es momento de buscar ayuda afuera, y es momento de que en familia comencemos a preguntar qué persona puede ayudarnos y permitirnos el abordaje con ese ser querido de la mejor manera, porque tal vez yo no llego a él, pero si hablo por teléfono con un terapeuta, si hablo por teléfono con un psiquiatra de confianza y le digo, temo mucho por la vida de mi hijo, de mi esposo, que está continuamente hablando de que esta situación lo tiene desesperanzado, mal y mal a futuro, entonces esta persona me puede guiar mejor de cómo hacer un abordaje con mi ser querido. Exacto. Y hay un dato, Luis Felipe, que quería conversar contigo sin desmerecer para nada el coronavirus y las muertes que está cobrando
a nivel mundial. Yo no entro mucho porque en esto sí, yo sí dosifico mi información diaria. Yo Claro, sí he muy visto bien. que a los míos nos ha afectado. Ujú. A mi marido, por ejemplo, le regresó una crisis asmática Ya, que él ya la tenía superada hace mucho tiempo y el estrés te ajá, puede exacerbar síntomas físicos exacto. que tienes que estar muy atento. Entonces, él dosifica muchísimo la información, yo también, Y es lo pero mejor para que puede hacer. conectarme contigo hoy en Ujú. esta entrevista, vi que tenemos ya como más de 55,000 víctimas a nivel mundial. Sí. Sin Ujú. embargo, el suicidio en el 2018 cobró 800,000 víctimas, Claro. 800,000 a nivel mundial. Sí, sí, hay una Entonces, cantidad impresionante. Sí, sí, sin sí, desmerecer lo uno con lo otro, así hay es. que estar muy atentos Ajá. al idioma verbal y no Ujú. verbal que está teniendo nuestro ser querido al lado para buscarle la ayuda que Y es requiera. bueno y qué bueno que nos compartas esa cifra porque nos hace poner en perspectiva las cosas, ¿no es Sí, cierto? Entonces creo que es como algo muy ¿cómo necesario en puede este pasar momento. Ujú. un término tan silencioso? 200,000 víctimas, la Ujú. Organización Mundial de la Salud dijo que cobró el suicidio en 2018 Ujú. y tal vez pasó desapercibido o más desapercibido la situación que estamos viviendo ahora. Hay mucha soledad, mucha idea de que yo lo vivo para mí y Ujú. muchas decisiones erróneas que tomamos Claro. alrededor de la sensación de desesperanza y de malestar a futuro que podemos estar manejando. Sí, sí, sí. Y eso nos hace ver cómo se dimensiona también esta situación, ¿no? Como dices, o sea, de nuevo, no por desmerecer, porque Sí, obviamente tiene mucha importancia, pero que suele ujú, pasar mucho por ejemplo, accidentes, por ejemplo, si es que los accidentes de tránsito tienen accidentes. muchísima más estadística de que sucedan de, por ejemplo, un accidente de avión. Pero ¿qué pasa si es que hay un accidente de avión? Entonces sale en primera plana, ¿no? Entonces la gente como que se desborda en cuanto al Así pánico es, y no, qué miedo, que ni sé qué, ni sé cuánto, ¿no? así Pero es. también se ha visto que después de grandes crisis, como que no volvemos a la normalidad. Obviamente tenemos que No. integrar lo que ha pasado para decir, a ver, tenemos que mejorar en esto, tenemos que cambiar esto, Ujú, ¿sí? Entonces, ujú. yo creo que con toda esta conversación, lo que nos ayuda a ver es justamente la importancia que tiene la salud mental. Eh, Sí, cuando tú dices esto del tema del tiempo, ¿no? Podemos decir, bueno, que pasen estos 15 días, que ayuda también como que tener una pauta. Porque si es que es yo que sé, un día, 2 días, es como normal, ¿no es cierto? Es esperar. exactamente, No vamos a decir a esta persona, como decir, puede decir coloquialmente, es bipolar, ¿no? Sino que es algo exactamente. cambiar de emociones, ¿no es cierto? Sí. Ahora, dentro de lo que Ujú, tú dices, Luis Felipe, sí hay ujú, un trastorno dentro de los desórdenes de ansiedad que ha cobrado mucha relevancia con el coronavirus ajá, y es las personas que tienen rasgos obsesivos compulsivos o un ah, trastorno ujú, denominado obsesivo compulsivo, ¿no? exacto. Porque las ideas obsesivas y compulsivas relacionadas con la salud, con el control, Ujú, se han exacerbado muchísimo con esta situación, ¿no es así es, cierto? así es. Entonces, una cosa es que estuve viendo ayer eh, que hay una señal y otra cosa es que hay un ruido en tu mente y eso es Ujú, lo que te tiene que preocupar. ¿A qué me refiero con esto? ajá, Si hemos tenido que salir a hacer la compra y por esta razón nos hemos puesto en contacto y hemos estado expuestos a otras personas, ujú, es normal que cuando regresemos seamos extremadamente precavidos en quitarnos la ropa, claro, lavarnos las manos, así es. descartar la mascarilla si es descartable, Ujú, y tener todos estos rituales que hemos dicho sobre el contagio que son muy importantes. sí, sí. Cuando se convierte en ruido, Ujú, y cuándo puede ser un desorden que me está a mí dificultando mi vida y para el cual necesitaría buscar ayuda. sí. Cuando nada de lo que haga es suficiente, Ujú, cuando ajá. luego de lavarme la mano compulsivamente me viene un pensamiento obsesivo de que no fue lo suficiente, No estuvo de que bien, tal claro, vez, bien de lavado. que no Ajá, estuvo bien lavada. ajá, sí. Entonces, si bien los rituales nos ayudan a mitigar el miedo y a controlar la amenaza, ¿no Ujú, es cierto? Eh,
un desorden de tipo obsesivo-compulsivo hace que este pensamiento intrusivo de que nada es suficiente regrese a mi mente. Ajá. Y no me sienta a salvo y a control con lo que hice. Sí. Entonces, para las personas que nos están escuchando, si tienen esta sensación de que no es suficiente lo que hacen, de que tienen estos pensamientos intrusivos que no los controlan y que vuelven a decir que no fue suficiente y que estoy en grave riesgo y que acabo de poner en riesgo a mi familia a pesar de cumplir las medidas de precaución, entonces es momento también de pedir ayuda, ¿ya? Porque el coronavirus es un reto muy grande para estas personas. Sí. Las personas obsesivas compulsivas están buscando continuamente certezas y continuamente reasegurándose de todo lo que tiene que ver con dudas y disconfort. Y esta situación es la más grande incertidumbre que podemos tener como seres humanos de si estamos haciendo lo suficiente y si estas medidas son las adecuadas. Como dije, el porcentaje es bajo 5% de personas diagnosticadas, hablo de este porcentaje en Estados Unidos, pero sin embargo, ese miedo irracional que nosotros los psicólogos hablamos mucho de que la ansiedad es un miedo irracional, está hoy presente en el COVID. Por supuesto. Porque es algo que no podemos ver ni controlar. Así es. Y este miedo irracional, cuando se vuelve ruido en la mente de las personas y está continuamente atravesándose la idea de que no desinfecté lo suficiente, no boté la bolsa del Supermax, y qué pasó si la persona que me dio la bolsa estaba contaminada, y eso está en mi día a día, entonces es momento de buscar ayuda. Exacto, sí, muy importante eso, porque comienza como que a tener esta injerencia, ¿no? Todo la situación sobre, pues, haciendo mella sobre nuestra salud mental, y todo esto como que la parte intrusiva yo creo que es importante también como describirla, porque justamente podemos estar haciendo alguna actividad, ¿no es cierto? Y de repente yo que se estoy lavando los platos y me entra ese pensamiento, es como, oye, no te desinfectaste bien. Entonces, eso es lo intrusivo, ¿no? Como que irrumpe, ¿no? Nuestro normal desenvolvimiento, ¿sí? Exacto, entonces yo creo que la idea con la que se tienen que quedar hoy las personas que nos escuchan es, una cosa es una señal que nos lleva a actuar, es decir, afuera hay que tener extremado cuidado, entonces me protejo, me lavo, me cuido, me desinfecto cuando entro a casa, esa es una señal. Y otra cosa es el ruido, ¿no? El ruido es este pensamiento intrusivo de que lo que he hecho no es lo suficiente. Así es. Entonces es ahí que tenemos que acudir a una persona que nos ayude. ¿Ok? Sí. Y bueno, también cuando ya vemos como que cuáles son estos síntomas, de estas señales, ¿no? Como que tú has mencionado, también está muy presente esto del estigma, de que, bueno, el estigma de pedir ayuda, que sí está influido por la familia, a lo mejor por la sociedad, pero ¿qué se podría hacer? Como que, ¿qué recomendación tú podrías darnos como para un poquito quizá superar estos estigmas, ¿no? Como que no quedarnos con los estigmas de pedir ayuda está mal, ¿sí? Sino más bien es como también el hecho de mostrar vulnerabilidad también es una demostración de fortaleza, ¿sí? Bueno, lo que acabas de decir yo creo que es lo más importante. Primero, estuve viendo que ya Colombia tiene una campaña contra el suicidio muy importante, muy importante. Y lo que principal es preguntar. Yo creo que haber visto todos estos síntomas, de que si un familiar ha notado excesiva preocupación en otro, excesiva susceptibilidad, irritabilidad, escucha, no puedo dormir, ve que la persona no está comiendo lo suficiente y todo lo que habíamos hablado como factores de riesgo que hay que cuidar y que hay que estar viendo. Creo que la principal tarea del familiar es preguntarle cómo te sientes hoy. Abrir ese espacio de ayuda, de contención, de escucha empática a la otra persona sin temor, que puede salvar una vida, ¿no? No cómo te sientes hoy e irme, sino realmente hacer la pregunta de cómo te sientes hoy porque quiero escucharte, ¿no? Y no tener miedo a preguntar a una amiga, a un familiar,
cómo están sus pensamientos, muy triste, desesperanzado, y si escuchamos que efectivamente esa persona se abre, tal vez esa persona no es la indicada para buscar ayuda. Somos nosotros, los familiares de alrededor, que podemos hacer el contacto con el profesional adecuado para que nos dé una guía de cómo actuar. Sin embargo, tú iniciaste esta conversación diciendo lo clave: mantener rutinas, poner algo de alegría en las rutinas, de hacer algo que incentive al otro a cambiar de actividad, ver algo que nos conecte con la alegría, un video. A veces por redes nos llegan muchas cosas y hoy me llegó a mí un cervatillo, no me preguntes por qué hay un cervatillo en el mar de Manabí, de Jama, correteando las olas. Y yo creo que compartir ese tipo de imágenes, o delfines, que estaban, también me llegó otro video de delfines, una estela de delfines enorme que a raíz de que hay menos gente y tal vez los animales silvestres, salvajes están saliendo y se vuelven a ver, y eso produce mucha alegría a las personas. Entonces, conectarnos con actividades lúdicas, poner música, bailar, dentro de la rutina establecida que incluye cocina, ejercicio y todo lo que hacemos día a día, incluir un poco de dispersión, de ánimo, de conexión, de juegos lúdicos. Eso me parece muy importante. ¿Ya? Otras cosas que son importantes es crear espacio y conexión con el otro. ¿Cómo creamos sin desmerecer la situación que está viviendo? No debería. El espacio que yo digo es, puedes confiar en mí si te estás sintiendo así. Y se le pregunta a la persona: ¿qué crees que puedo hacer yo por ti? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué necesitas para sentirte mejor? Creo que eso es importante, ¿no? Darle el espacio que la misma persona nos diga qué puedo hacer yo por ella. Exacto. Sí, qué bueno tener como que esta conversación, porque nos permite también como aclarar muchas dudas que las personas pueden estar teniendo, porque yo veía, escuchaba una comparación, no sé de quién era, pero él decía: solamente los astronautas están entrenados para pasar mucho tiempo confinados con gente, ¿sí? Entonces, claro, porque son situaciones extremas de que ellos se van en un transbordador y están en una estación espacial, entonces como que les toca, o sea, tienen esa obligación de hacerlo. Y nosotros como seres humanos somos seres sociales, ¿no? Que tenemos muchas actividades, muchas cosas. En cambio, ahorita no podemos salir así ya normalmente, ¿sí? Entonces tenemos que adaptar nuestra rutina, cambiar nuestra rutina y tenemos que volver hacia adentro, ¿no? Como a descubrir mucha creatividad que tenemos, ¿sí? Estar atentos en lo que tú dices, que a veces decimos depresión igual llanto y tristeza. No, depresión también puede ser silencios, encierros, irritabilidad, agresividad, dolores de cabeza crónicos, dolor de estómago crónico, bruxismo, apretar las mandíbulas y tener como una sensación de dolor aquí. Puede ser todos síntomas que no necesariamente están relacionados con algo que tomar en cuenta, pero que tenemos que tomar en cuenta y mirar con más atención. Si tenemos un adolescente que cada vez sale menos de su cuarto y que no tiene hambre y que come a horas que no todos comemos y que está irritable y que está agresivo y que está muy silencioso, y si es momento de ir con humor, con mucha dulzura, te he notado así, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti yo? Estoy aquí para ti. Estoy aquí para ti para cuando tú quieras hablar conmigo. Claro. ¿Okay? Y otra cosa muy importante es que el decaimiento en salud mental a veces no es tan evidente, ¿no? Es como, yo recuerdo, no sé qué año era, no sé si hace 2 años, hubo como algunos suicidios de personas famosas.
Entonces comenzó una campaña de que decían, así se ve la depresión. Entonces era una foto que decía, esta es la foto de mi esposo una semana antes de que se suicide, ¿no? Y era una foto que estaba muy alegre, muy todo, ¿no? Entonces, como que a veces ciertas pantallas, ¿no? Como ciertas máscaras que ponemos, como que no dejan ver o no queremos dejar ver qué es lo que nos está pasando. Entonces, ahorita se hace mucho más patente el poder generar ese contacto muy genuino, decir, a ver, como tú decías, ¿no? ¿Qué necesitas tú de mí? ¿Sí? Porque a veces no sabemos, ¿no? Es como que decir, yo, o sea, no soy adivino, no soy brujo para saber qué el otro necesita, ¿sí? Entonces, me parece muy, muy válido, muy, muy valioso eso que dices. Ahora, Luis Fe, habíamos hablado de las señales de alerta. Sí. Ya hablamos mucho de señales de alerta, pero también hemos hablado en orden del suicidio tuyo, los factores de riesgo, ¿no? Que tal vez la población debería saber cuál es un factor de riesgo para que una persona se suicide. Historias de suicidio en la familia, o sea, una historia familiar previa, un abuso de alcohol, de drogas, importante, desórdenes mentales preexistentes, trastornos de ánimo ya catalogados, que ya habíamos hablado en esto, bipolaridad, depresión, trastornos de tipo psicótico como la esquizofrenia, una enfermedad física preexistente grande también, mayor. Hay que cuidar más a las personas que tienen un diagnóstico de una enfermedad física inhabilitante o discapacitante que les está acompañando. Pérdida de trabajo financiera importante. También puede ser un factor de riesgo en estos momentos para tener una mala decisión, una mala aproximación. Y historias de traumas o abusos previos. ¿Ok? Entonces, eso es algo que tenemos que saber que pueden ser factores de riesgo para tomar malas decisiones. Sí, sí, sí. Qué importante. Sé que pues son temas que están mucho en la gente. A lo mejor cuesta hablar sobre esto, pero creo que nuestra labor, nuestro deber es siempre informar y hablar sobre estas situaciones, porque si no es como que las personas no tienen la información y no saben qué hacer, ¿sí? Entonces lo importante ahora es que podemos a través de las redes, a través de esto de la videoconferencia, podemos conectar con mucho más gente. Y yo creo que al haber decidido hacer estas mentorías también es como que dar un servicio, dar una oportunidad de que estemos con más personas que se informen. Y bueno, como normalmente hacemos es poner obviamente tus contactos para que te puedan, digamos, localizar, te puedan buscar. Y también hay muchas redes que vamos a poner también. Hay un proyecto de voluntariado que está gestionado por la Fundación Cecilia Rivadeneira y también la Fundación Voluntar. Hay mucha gente que está ahí. Vamos a poner los datos para ver si es que hay voluntarios que quieran formar parte. Y lo que hacen ellos es apoyar justamente a las familias, ¿no? Que están atravesando pues toda esta situación. Y bueno, también hemos sido parte de esto. Igual, pues nuestros contactos van a estar ahí. Seguimos atendiendo en línea. Me imagino que tú también estás atendiendo, ¿no es cierto? Entonces... Sabes que me decía, yo atiendo y en este momento, por favor, si el asunto financiero es un limitante, que la persona no se corte, porque creo que estamos en obligación moral, ética, de ayudar a quien lo necesite, en una escucha, en una oída. Bueno, yo trabajo también vía FaceTime o vía Skype regularmente, pero que nadie se corte en estos momentos de tener el espacio de hacer una consulta o de tener otra opinión de un profesional cercano al tema de salud mental que le pueda guiar de mejor manera si está viviendo una situación incómoda o preocupante en casa. Así es, qué bueno mencionarlo, porque también puede a veces ser como que una Por limitante, supuesto. ¿no? Decir, a ver, sí quisiera, pero no tengo ahorita, o sea, tengo solo para comprar comida. Entonces, sí, bueno, yo lo que les propongo es, o sea, miren cuál puede ser el valor que ustedes puedan asumir. Si es que no pueden, pues, o sea, bueno, o sea, vemos de ahí después cómo nos organizamos, pero que no sea como que una traba, ¿sí? O un valor simbólico, lo que sea. Ahora, Luis Felipe, antes tal vez de cerrar, estuve investigando, otros países tienen estas líneas de 1-800 Health
o llamas y hay un profesional 24 horas al día que te atiende en una Ajá. crisis. No encontré los números aquí en el país, no sé si Ujú. es un sistema que está funcionando, pero Ujú. lo que tú dijiste es sumamente importante. Estarán los números de teléfonos de muchos colegas y Sí. nuestros continuamente en tus páginas para Ujú. atención. Sí, sí, sí. Bueno, yo sé que había como que un teléfono de la esperanza, pero no sé si es que siga habilitado. O sea, pero bueno, o sea, de recursos hay muchísimos. Vamos Así a es, poner esto del el proyecto de voluntariado que se está dando y genial, bueno, obviamente pues el tuyo y de Incentive. Así que pues, bueno, hemos tenido una charla muy, muy amena. Te agradezco muchísimo, qué Giovanna, lindo. nuevamente. ¿De Siempre qué, pues? placer, poder conversar contigo y también que puedas compartir todo lo que es tu conocimiento, ¿sí? Así que Encantada, bueno, Luis Felipe. te agradecemos un montón y que pues Aquí tengas estoy. una buena noche, buena tarde, tarde-noche por allá en Cuenca y que todo Gracias. vaya de maravilla pues con tu familia, ¿ya? Un Muchas gran gracias. abrazo. No nos preocupemos tanto. Ok, chao, chao. Chao.